Báscula, el peso de las ideas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a quienes nos escuchan por 1070 de AM. Muy buenas noches a quienes nos verán por C7 Noticias a las 11 de la noche. Muy buenos días a quienes nos escucharán el día de mañana por C7 Radio. Esto es La Báscula. Estamos en miércoles de economía con mi amigo el doctor Juan Manuel Durán. Doctor, ¿cómo estás? Bien. Mucho tráfico, gracias. ¿verdad? Mucho tráfico, pero alcanzamos a llegar. Me da gusto, doctor. El día de hoy, bueno, pues intentaremos tocar un tema que y queremos empezar a centrar los miércoles y aprovechar el conocimiento del doctor Durán de temas económicos. Y hoy quisiéramos hablar de competencia. ¿De qué es la competencia en términos económicos y cómo estamos en un modelo que se basa en la competitividad, que se basa en la competencia y que no permite precisamente que ni los particulares se pongan de acuerdo para evadir la competencia, ni las autoridades hagan trucos para beneficiar a alguien y evadir la competencia, porque partimos del principio que la competencia beneficia al consumidor. Ese es el principio básico que nos ha llevado a liberalizar la economía mexicana. Somos el país con más tratados de libre comercio de todo tipo, a veces de inversión, a veces de comercio global, pero básicamente bienes, servicios y materiales están liberalizados. El día el domingo, el gobernador, y ya hablábamos el lunes un poco de la figura del veto. El veto es una figura que, si bien no existe como tal, no dice en ninguna parte que el gobernador o el presidente de la República podrán vetar, sí dice que podrán regresar proyectos de ley que les son remitidos para su publicación, los puede regresar con observaciones, y esto se le conoce como un veto en los hechos, porque no lo publica. El Congreso lo aprueba, se lo manda para publicarlo y él les dice: oigan, momento, no estoy de acuerdo en estos 3-4 puntos. En México no existe el veto parcial, es veto global o veto completo. Si el gobernador no está de acuerdo en un artículo o en dos, no publica toda la ley. En otros países ya veíamos que sí se puede publicar el resto de la ley y esos dos artículos regresarse para su discusión. En general, este tema es importante porque hace 2 o 3 semanas se había aprobado en el Congreso del Estado una ley que obligaba a que el gobierno comprara alrededor del 51% de los bienes que tenía que comprar, se los comprara a empresas jaliscienses. Y bueno, pues aquí ha habido una serie de temas que llevaron al veto. Desgraciadamente nos vamos a tener que ir a un bloque, doctor, pero aquí el tema es, y yo quisiera que nos ayudara a que entendieran televidentes y radioescuchas, por qué hubo oposición, por qué se dio por una parte el veto, pero por qué también hubo opiniones no favorables a dicha ley de parte del ente regulador, que es la Comisión Federal de Competencia. Y bueno, cómo es que todos los empresarios en el mundo pues buscan que su gobierno los proteja. Aún en los países más liberales del mundo, ese es su chamba. Entonces, desgraciadamente tenemos que irnos a una pausa y vamos a regresar con este tema. Le decía entonces, doctor, el veto del gobernador, los comentarios de la Comisión Federal de Competencia, si le parece bien. Así es. Regresamos con estos temas. Les dejo los teléfonos, comuníquense con nosotros, 3641-7414, 3640-2131, @1070 Noticias, @S Ramírez Robles. Estamos en La Báscula, el peso de las ideas. Sin lugar a dudas, la mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente el país. La Báscula, el peso de las ideas. Vamos a tener que sacrificar un poco a Velvet Revolver, que nos está acompañando este día. Doctor, estábamos hablando de la competencia como término básico de la economía moderna y sobre todo de la economía como la conocemos en México el día de hoy. Ayúdenos a entender un poquito cómo está este asunto. Bueno, si nosotros quisiéramos hacer una caracterización muy rápida de los modelos económicos que hemos tenido después de la posguerra,
nosotros hablaríamos de un modelo de economía proteccionista que tuvimos, el de sustitución de importaciones se conocía, y en ese modelo de sustitución de importaciones tuvimos un mercado protegido para que las empresas pudieran instalarse con exención de impuesto y con una serie de condiciones y el país se industrializara. Con el tiempo el modelo se volvió ineficiente de acuerdo a los análisis que se hicieron por muchos economistas, en el sentido de que no había competencia entre las empresas, había monopolios y finalmente los precios eran precios más elevados que en el resto de muchos países. Y con menor calidad. Y por supuesto que la calidad también contaba. Y todos estos argumentos pues nos trajeron el replanteamiento del modelo que con la baja de crecimiento de los finales de los 60s y los 70s, donde el Estado no puede mantener, digamos, un modelo fuertemente estatizado, decide abrir el modelo a un modelo de economía abierto, donde esta economía abierta pues permita uno de sus principios, la libre competencia, y por supuesto libera los aranceles y entonces abre fronteras y empieza un modelo de economía abierta tal y como lo hemos conocido en los últimos tiempos. No quiere decir que sea la libre competencia perfecta, porque tampoco no la tendríamos, pero sí es un modelo de economía abierta que permite la entrada de empresas a competir y que busca, por supuesto, que aquellas empresas que tengan capacidad de entrar al mercado mexicano lo hagan con absoluta libertad. Firmamos convenios de libre comercio con muchos países y nos volvimos los campeones, como usted lo dijo, de la libre competencia. Bueno, hay cuestionamientos al modelo, pero el modelo que viene rigiendo a este país en los últimos tiempos es un modelo de economía abierta que muchos caracterizan de neoclásico, ¿no? Sí, a ver si estoy entendiendo bien, doctor. Durante 30, 40 años, 50, fuimos un país cerrado, donde producían pocas empresas y donde nos comprábamos nosotros lo que nosotros producíamos. El que quería vender de fuera tenía un impuesto altísimo que no le hacía rentable vendernos. Así es. Entonces, nos abrimos, llega Salinas, firma el Tratado de Libre Comercio, nos adherimos al GATT, abre entonces el modelo y dice, quito los impuestos a quien quiera vendernos de fuera, quien quiera traer, entonces ya podemos importar, ya es rentable para otros exportar a México. Y entonces las empresas de aquí tienen que convertirse en hacerse competitivas, porque empezaron a llegar mejores productos a precios más baratos de los que producían. Así es, por ejemplo, en el caso de los automóviles, que en el periodo López Mateos hubo un sector protegido hasta ciertos niveles de costo de los automóviles, finalmente cuando se abre el mercado, pues empiezan a entrar todas las marcas de nuevo que en el periodo de sustitución de importaciones ya no entraron. Claro. Por ejemplo, hoy tenemos Mercedes o BMW, claro, que dejaron de importarse cuando se fortaleció el modelo de sustitución así de es. importaciones. A muchos de nuestros televidentes y radioescuchas no les tocó vivir, yo me acuerdo, yo era niño, pero era un evento que alguien fuera al extranjero y era una cortesía avisarle a los amigos y decirle, oigan, voy a ir a Estados Unidos, ¿qué se les ofrece? Y entonces el que iba regresaba cargado de aspirinas, de cosas que ahora son como muy normales, pero que no se vendían en México o que eran carísimas. Así es, digamos, algunas empresas que son empresas multinacionales vieron protegido el mercado, vieron la posibilidad de producir para un mercado cautivo y los niveles de precios se fueron altos y la calidad en muchos casos afectaba también a los productos. La apertura comercial pues tiene sus consecuencias, porque también, digamos, los modelos económicos tienen sus costos sociales también. Claro. Entonces, hubo un cambio de modelo, eso es evidente, y finalmente estamos en este modelo económico hacia afuera. Hacia afuera, abiertos, con reglas que se marcan más en Ginebra y en otros lados, estas reglas de la ley, y que a lo que
está migrando México es a que no haya límites entre la competencia y que podamos traer los mejores productos a los menores precios y también venderlos. También somos una gran potencia exportadora, somos el principal socio exportador de Estados Unidos. O sea, nadie le vende más a Estados Unidos que nosotros, ni los chinos. O sea, y aún así tenemos todavía este tipo de temas, ¿no? Pues sí, y por ejemplo, en el caso de los automóviles, que es una rama muy competitiva, México ha alcanzado en muchos países a poner sus exportaciones, que son de empresas internacionales, multinacionales, que desde México exportan una cantidad de vehículos impresionantes. Sí, y durante muchos años, décadas, se producían en México los automóviles de bajo costo. Así es. De 5 años para acá, las automotrices Elite, Audi, BMW, se están mudando a México porque este modelo competitivo les permite producir en México y venderle al mundo. O algunas como Fiat o Renault regresaron al mercado mexicano, ¿no? Bueno, esta introducción es para comentar este asunto que sucedió, que decíamos, donde la Cámara de Diputados, el Congreso del Estado, publicó una serie de modificaciones a la Ley de Adquisiciones. Estas modificaciones a la Ley de Adquisiciones fueron vetadas por el gobernador y básicamente hubo 2 tipos de comentarios. El gobernador la veta en este sentido por un solo tema, que fue que a él podía asignar y podía tener manejo cuando los proyectos eran alrededor de 50 millones, menores a 50 millones, y se los bajaron a 5. Ese es el punto por el cual la veta, pero la Comisión Federal de Competencia hizo una serie de comentarios verdaderamente duros donde básicamente está diciendo: esta modificaciones a la ley de adquisiciones es violatoria de nuestros tratados internacionales, afecta a la libre competencia, y es con esto con lo que vamos a regresar, doctor. Así vamos a quisiera explicarles cuáles son los 5 supuestos que maneja la ley donde se viola la competencia y por lo tanto no puede aparecer o no puede avanzar ni los particulares ni el gobierno en torno a eso, y por otro lado, cuáles fueron las recomendaciones o los comentarios que hizo la Comisión Federal de Competencia, que si bien no son materia del veto, ahí están, y vamos a ver qué sucede posteriormente con esta. Así es. Regresamos en un minuto, doctor, claro, a la báscula del peso de las ideas. 3641 7414 3640 2131. Gracias. La báscula, el peso de las ideas. Regresamos a la báscula y estamos con este asunto de la competencia, doctor. Hablábamos del veto, le preguntaba si podíamos platicar un poquito de los supuestos que maneja la Ley Federal de Competencia en torno a las violaciones que existan a la competencia, para ver si existen algunas en esta Ley de Adquisiciones. Bueno, lo que normalmente la Ley de Competencias o la Comisión de Competencias trata de evitar es las prácticas de monopolio, el entendimiento entre empresas en los concursos, y trata de buscar que siempre las condiciones sean en términos de libre mercado. Esto de libre mercado pues implica tener mucho cuidado en de qué manera se van a hacer los concursos, que todos tengan la misma información. Generalmente se hacen catálogos de conceptos, luego también hay juntas aclaratorias y hay una serie de procedimientos para cuidar esta libre competencia, porque lo que se busca es que la calidad y el precio sea el mejor para la entidad que va a adquirir, digamos, para el consumidor, al final de cuentas, finalmente, que el gobierno también es un consumidor. Así es, para el consumidor privado o público, que finalmente pues tiene que cuidarse
los costos de estos productos, ¿no? Me permite, déjeme darle lectura a los 5 supuestos que maneja la Ley Federal de Adelante. Competencia y los tratamos. Uno dice que está prohibido concertar o manipular el precio de venta. ¿Eso qué quiere decir? Que si el doctor y yo vendemos la misma pluma y somos los 3 o 4 vendemos plumas, no podemos hablarnos y decir, oye, vamos a venderlas a 7 pesos. Oye, pero que yo las vendo a 5. Las vamos a vender. ¿Qué te parece si las vendemos a 7 pesos? Si nos ponemos de acuerdo, estamos atacando la competencia, porque lo normal sería que yo intentara venderlas más baratas y hacerlas mejores para que el consumidor me las comprara. Así es, o fijar un precio de 10. O fijar un precio mayor al que tenemos. Al que tenemos y hacer estas prácticas de comunicación que son totalmente ilegales en nuestros procedimientos. Entonces, no se vale acordar un precio. Segundo, no se vale establecer la obligación de no producir. Es decir, los dos producimos plumas y producimos carpetas o folders. Entonces, ¿qué te parece, doctor, si yo produzco las plumas y tú los folders? Sí. Y entonces yo me quedo con el mercado de las plumas y tú los folders. Está prohibido ponernos de acuerdo en no producir algo. O en Guadalajara vendes tú y en Vallarta vendo yo. En Vallarta vendo yo. Está prohibido eso en las leyes de competencia. Tercero, dividirse el pastel. Sí, que ese sería el tercer supuesto, el de Vallarta. Tú vendes en Vallarta y yo vendo. Sí. Y yo vendo. El ámbito geográfico. Establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las licitaciones. Se abre una licitación, entonces el doctor y yo, oye, ¿cuánto vas a poner? No, pues yo la voy a dar a tanto y tú a tanto. Entonces, ¿qué te parece si vamos con el mismo precio? Así o es. tú vas en esta licitación con este precio y yo voy con esta, si tú ganas una y yo gano otra. Así es. ¿No? Está prohibido esto también, ¿no? Así es. Quinto, intercambiar información con alguno de los objetos o efectos que se refieren a las anteriores fracciones. Las prácticas monopólicas. Todo esto que acabamos de ponernos de acuerdo se hace a través de información. Claro. Entonces, en el momento que estamos intercambiando información, la usemos o no, porque a lo mejor podemos no usarla, el simple hecho de yo preguntarle en cuánto vas a dar tal producto o él preguntarme, estamos violando las leyes de competencia. Así es, se tiene que cuidar que exista la libre competencia y por supuesto que esa libre competencia no puede ser perfecta como pensaban los economistas tampoco, pero sí hay esas tendencias que de acuerdo al modelo que tenemos, el modelo económico, pues finalmente se cuidan en las adquisiciones. Entonces, fíjense lo que dice la Comisión Federal de Competencia. Dice, dentro de sus comentarios, dice, esta acción, o sea, la modificación que se hizo a la ley de adquisiciones, ya nos tenemos que ir y regresamos con este punto, dice, esta acción representaría cuando menos que el 51% del presupuesto programado o asignado se asignara a productores jaliscienses. Es decir, caeríamos en el supuesto 4, donde dice, no se puede dividir, distribuir o asignar segmentos del mercado actual. Es decir, lo que dice la Comisión Federal de Competencia, si esto se aplica, se está violando el punto 4 de las causales de nulidad absoluta en materia de competencia, porque se estaría diciendo, esta parte del pastel es para ustedes. Así es, y yo creo que no hay necesidad, porque tenemos en Jalisco empresarios muy competitivos que pueden ganar los concursos por varias razones. Una, tienen tecnología muy adecuada, tienen precios también muy adecuados y que muchas veces nosotros encontramos que en concursos les ganan a las empresas internacionales, ¿no? Sí, ahí es donde llama un poco la atención este primer punto, porque pareciera que era innecesario. Ha sido una petición de los empresarios. Yo en algún otro programa comentaba, cuando fui vocero de la Secretaría de Economía, si le pongo un número y estuve en 500 reuniones con empresarios, con el secretario Fernando Canales, en las 500 reuniones con empresarios, los 500 empresarios pidieron que el gobierno los ayudara a vender más, a que les dieran un incentivo fiscal, o sea, a tener algún beneficio fiscal. Digo, algún beneficio para poder tener más ganancia. Pero eso sucede en todo el mundo. El empresario siempre va a buscar que el gobierno lo proteja y lo ayude. Pues sí, pero yo pienso que en una economía globalizada,
es muy importante que nuestros empresarios locales sean competitivos en varios mercados. Y el caso de los empresarios jaliscienses son muy competitivos, pero además hay que pensar en el resto del territorio, porque hay empresarios en otros estados, como puede ser Nuevo León, Guanajuato, o el mismo Distrito Federal, que pueden competir en estas licitaciones y que pueden abaratar costos y pueden dar calidad. Claro. Y de alguna manera, pues también estamos ligando el que la economía jalisciense también quede inserta en esta economía nacional. Y no necesariamente buscar en modelo endógeno, que no estoy seguro que tengamos que ir a buscar un modelo endógeno, que ya no es muy viable, sino buscar, por un lado, esta libre competencia con una condición también de beneficio social, y en eso habría que tener mucha imaginación para ver cómo lo hacemos. Dice también la Comisión Federal de Competencia en sus observaciones que estas modificaciones afectarían y distorsionarían severamente el proceso de competencia económica, y señala: estas modificaciones a la ley de adquisiciones harían de Jalisco la entidad federativa del país con las medidas más restrictivas en su tipo, y entonces favorecería artificialmente la posición competitiva de ciertos agentes económicos en detrimento del resto. Es decir, beneficiaría a los productores de Jalisco y afectaría a los de todo el mundo, que hoy estamos obligados a atender, tanto a los de otros estados como de otros países, lo que beneficiaría a empresas que no necesariamente son las más eficientes y competitivas en sus propuestas. Es decir, lo que dice la Comisión Federal de Competencia es: no por ser de Jalisco produces buenos productos ni los haces a buenos precios. Por lo tanto, si se te asigna por ser de Jalisco una parte del pastel, estás afectando y distorsionando el proceso de competencia económica. De otra manera, dicho, los empresarios jaliscienses que sean muy competitivos van a ser competitivos en Jalisco, en cualquier otra parte del país o del extranjero. Y nos conviene más que nuestros empresarios sean competitivos no solamente en Jalisco, sino también en la economía nacional y en la economía internacional. Y esto se origina, doctor, porque no solo, si nosotros empezamos a hacer esto, pues lo van a hacer también los de Michoacán, y lo van a hacer los de Tlaxcala, y lo van a hacer cada uno en sus respectivos estados, y entonces los empresarios jaliscienses que están acostumbrados a vender en otros estados ya no lo van a poder hacer. Y cuando lo haga China o cuando lo haga otro país, los exportadores, ¿qué sucede si dice en Rusia que ya no van a tomar tequila, que solo van a tomar vodka porque lo producen ellos? Y entonces, ¿qué vamos a hacer con todo? Bueno, creo que no lo podríamos acabar, o por lo menos hacer la lucha, pero sí sería este tipo de cosas. Tenemos que irnos a una pausa, doctor, y regresamos. Quisiera que siguiéramos hablando de este tipo de problemas internacionales que se dan a partir de este modelo económico que vivimos. Sí. Gracias, doctor. Regresamos en un minuto a La Báscula, el peso de las ideas. La Báscula, el peso de las ideas. Regresamos a La Báscula, el peso de las ideas en este último bloque. Ayúdame, doctor, a tratar de explicarle de explicarle a los radioescuchas y televidentes que cómo el mundo hoy no precisamente beneficia o se beneficia a quien se le protege con medidas como esta que está siendo, pues, por lo menos observada. Pues sí, y yo pienso que el modelo económico también reforzó nuestras relaciones a través de la firma, digamos, de tratados de libre comercio,
pero también México entró a las organizaciones internacionales como la Organización Mundial del Comercio o la de Cooperación Económica, la OCDE, la PEC. La PEC también en el Pacífico, y entonces hay tratados que tenemos con varios países, por ejemplo con Japón en términos de agricultura, que es ventajosa la exportación hacia Japón, claro, de productos mexicanos, alimenticios y demás, jaliscienses. Tenemos un cupo de carne de cerdo que prácticamente llenan los porcicultores jaliscienses. Así es, y algunos otros productos pues son muy atractivos para ese tipo de economías. Y para nosotros, pues por supuesto, podemos encontrar entre lo que producimos nosotros y lo que nos llega, a veces mejor calidad en lo que producimos nosotros y buenos precios, o algunas veces sí conviene comprar los bienes que nos llegan de otras partes del mundo. Yo pienso que en ese sentido, pues toda la normatividad que se ha venido generando, estas relaciones de tratados de libre comercio, pues es el marco jurídico con el que está operando el modelo. Quizás una de las preocupaciones pueda estar en la ley y en los empresarios que piden apoyo, pues porque son generadores de empleo, y en estos esquemas obviamente el no ser competitivos puede llevarlos también a que sus empresas no sean viables y que se deteriore el empleo. Sin embargo, yo creo que lo que más le conviene a todos es que estas empresas sean de talla internacional y que finalmente sean competitivas, y que en aquellos nichos de mercado que somos muy competitivos, usted habló de una bebida que es de denominación de origen y que se ha cuidado mucho, pues este tipo de productos son los que a nosotros nos conviene, pero también nos conviene la alta tecnología. El otro día platicábamos, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con los aspectos de la revolución digital, de la rama electrónica, que es muy importante en Jalisco, y que en un momento dado lo que se está buscando son tener productos o llevar productos a mercados internacionales con más valor agregado, pero en términos de una economía del conocimiento, y ya no necesariamente de procesos, digamos, maquiladores, sino más bien apostarle al software y a otro tipo de desarrollo y a la investigación y desarrollo. Entonces yo pienso que más podría irse por este tipo de modelo que cerrar demasiado el Estado hacia esta competencia, tanto nacional como internacional, porque nos puede dejar fuera, digamos, de un mundo globalizado. En el corto plazo. Y en el largo plazo, bueno, en el corto plazo, cualquiera que hubiera iniciado un procedimiento jurídico hubiera podido tener posibilidad de ganarlo. Así es. Esas cosas. Dos, en el largo plazo, los aparatos productivos, en lugar de fortalecerse, se debilitan. Así y entonces, es. Como tengo la comodidad que de todas maneras me compran en Jalisco por ser jalisciense, ya no invierto, ya no hago lo necesario en capacitación, en desarrollo, en recursos humanos y materiales, porque ya tengo un nicho seguro. Entonces, ¿qué sucede? Por cuando ese nicho o se acaba o hay una crisis o etcétera, pues las empresas cierran y bajan la cortina, porque son incapaces de competir en otros lugares del mundo. Sí, porque este mercado cautivo, como en el modelo de sustitución de importaciones, puede llevar a la ineficiencia en términos de calidad y de precios, y entonces podríamos estar pagando en Jalisco precios más altos de los que hay en el resto del territorio nacional o en los mercados internacionales. Y pudiéramos ir a Michoacán los consumidores a comprar productos que aquí no se venden, ¿sí? O a tratar a conseguir proveedores que son más baratos y de mejor calidad, porque están en Colima, en Michoacán, en Nayarit, ya no necesitaríamos ir ni al extranjero. Ahora, lo que nos lleva a pensar es que este modelo sí tiene costos sociales fuertes y que tendríamos que pensar en qué modelo económico pudiera generar mayor beneficio social en términos de empleo, de consumo de la población, y fijar una política industrial para Jalisco. En ese esquema
que se ha venido trabajando. Interno, sí. Que verdaderamente apoye el aparato productivo. Y retomo esta reflexión, doctor, porque la siguiente pregunta que le quería hacer, que creo que nos va a llevar un poquito más de tiempo, es, yo veo en esta ley, en la modificación de la ley de adquisiciones y en las observaciones de la Comisión Federal de Competencia y en el veto del gobernador, veo una oportunidad muy importante. ¿Por qué? Porque creo que ahora sí nos obliga o sí nos abre la oportunidad a que diputados, empresarios, gobierno del estado, trabajadores agrícolas, todos los sectores productivos podamos o se puedan sentar en torno al Congreso del Estado con el diputado Enrique Velázquez y el diputado Héctor Pizano, promotores de esta ley o de esta modificación a la ley de adquisiciones, y entonces sí encontrar este modelo que sí nos termine beneficiando, sea que se obligue a que quien gane subcontrate a empresas jaliscienses, que es permitido, que haya algo como que a propuestas iguales se opte por el productor tapatío o por el productor jalisciense. Hay una serie de posibilidades, sí, pero nunca se había discutido. Creo que hoy tenemos la posibilidad de discutirlo. No, yo creo que sería muy bueno que se discutiera, y en todo lo que usted comenta, que también ya lo había comentado, sería muy importante incluir nuestras áreas que están haciendo investigación en ciencia y tecnología, CIATEC, las universidades que tienen resultados de investigación, patentes recientes, y que se construya un modelo adecuado para Jalisco, ¿no? Sí. Y bueno, ya ha habido países que se han brincado este tipo. Por ejemplo, la India tiene, no me acuerdo cuántos juicios en la Organización Mundial de Comercio, porque dijo, nuestra soberanía alimentaria está en duda, por lo tanto, cerramos el mercado. Y entonces no importamos nada de alimentos, consumimos los alimentos que estamos aquí. Y entonces, bueno, pues empieza a haber un problema del mundo contra la India por este asunto de la soberanía alimentaria. Hay países que lo han hecho. Brasil lo hace permanentemente. Brasil es un modelo muy, muy parecido a esto que nos está planteando, donde se privilegia el mercado interno y se exporta donde se gana y se suprime donde hay peligro de que los aparatos productivos puedan tener. Pero Brasil pues no pertenece casi a ningún organismo ni tiene ningún tratado, ¿no? Así es. Pero en el caso, digamos, de algunos países que tienen áreas productivas y que se producen frutas y verduras de exportación, como es el caso mexicano, y se dejan de producir alimentos básicos, obviamente también se genera un problema en términos de esa soberanía alimentaria. Muchas veces es cuestionado este tipo de divisiones internacionales del trabajo, y habría que ver cuál es la que más conviene también en términos de estrategia alimentaria o de políticas sociales como esta de combatir el hambre. Pues estamos en vísperas. Yo siento que este veto va a permitir que se hagan las modificaciones para 2016, que se planeen bien, que la ley de ingresos y la ley de egresos lleven incluidos estos mecanismos que apoyen a los empresarios jaliscienses, a lo mejor con exenciones de impuestos, a lo mejor con algún tipo de apoyo que es legal, o sea, a final de cuentas eso no estaría objetado en ninguna de las leyes, y creo que es muy valiente que los diputados hayan planteado este esquema. Aunque ahorita se vaya a suspender, les da la oportunidad, todavía les quedan, ellos salen en septiembre o en octubre, creo que pudieran tener esto y dejar planchado todo esto para que en 2016 se pudiera aplicar. No, y sería muy importante una discusión alrededor de este modelo de desarrollo para el Estado, planteándolo en términos también de un mundo globalizado con un modelo alternativo donde se proteja socialmente, pero al mismo tiempo se pueda participar de los resultados de los mercados internacionales y del mercado nacional. Sí, partiendo del principio de que hoy no competimos contra el chavo de la Urbana 130 no compite con el de la 142, compite con el niño Feng Shui Lee que vive en tal lado, o con el noruego, y ahí compite tanto por recursos como por conocimientos, como por ingreso. Hay una competencia global de la cual no podemos escaparnos. Así es, creo que necesitamos estar muy conscientes en este contexto internacional, y yo insistiría mucho apostándole a educación superior, a ciencia y tecnología. Sí.
Sí, que esa es la apuesta del futuro. Doctor, nos tenemos que ir. Le agradezco muchísimo. Muy rápido, Sergio. Sí, entramos un poco tarde el día de hoy. El miércoles de la semana que entra, vamos a concentrarnos más en economía los miércoles, si le parece bien, doctor. ¿Cómo no? Sí. Con mucho gusto. Le agradezco muchísimo, doctor. No, al contrario. Esta es La Báscula, el peso de las ideas, sin lugar a dudas, la mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente el país. Gracias. La Báscula, el peso de las ideas.